La patria, se abre esta sesión. Señor secretario, el señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas señoras Joana Pérez y Camila Musante y de los diputados señores Eric Aedo, Héctor Barría, Alejandro Bernales, Miguel Ángel Calixto, Felipe Camaño, Daniel Manucheri, Rubén Oyarzo y Jorge Zafirio, que modifica el Código de Comercio en materia de costos máximos y reajustabilidad de las primas de seguro automotriz, boletín 15.225-03. Indicación del Ejecutivo al proyecto de ley actualmente en tabla, que es un mensaje de su excelencia al presidente de la República, que crea un registro de deuda consolidada. Informe y diversas otras indicaciones que nos hicieron llegar. Informe financiero del Ejecutivo respecto a las referidas indicaciones del proyecto comentado. Excusa al ministro de Hacienda, señor Mario Marcel, por deber atender compromisos impostergables. Concurre en su representación en la subsecretaria de Hacienda, señora Claudia Sangüesa, quien se conectará por Zoom por motivo de salud. Confirmación de asistencia a la sesión de hoy de la superintendenta de Casinos de Juegos, señora Vivian Villagrán. Carta de la Asociación Chilena de Casinos de Juegos, por la cual se solicita exponer ante la Comisión sobre el mensaje de plataformas de apuestas en línea. También en el mismo tenor, el fiscal del corporativo del grupo de Casinos Dreams pide, solicita exponer para hablar sobre el mismo proyecto. Y finalmente, oficio de la directora de la Dirección de Compras y Contratación Pública de Chile Compras, señora Tania Pérez, mediante la cual remite información de grosas presupuestarias. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, señor secretario. Se abre la palabra respecto de la cuenta o varios. Hacemos a la orden del sí. Vamos a pasar a la orden del día. Por favor, darle la entrada a los invitados. Esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. 1. Comenzar la discusión en general del proyecto de ley iniciado en mensaje de su excelencia el presidente de la República, que regula el desarrollo de las plataformas de apuestas en línea. Boletín 14.838-03, en primer trámite constitucional y primero reglamentario. Para recibir la opinión respecto a esta iniciativa legal se encuentra invitado el ministro de Hacienda, señor Mario Marcel, en cuya representación concurre la subsecretaria de Hacienda, señora Claudia Sangüesa, y el superintendente de Casinos, señor Vivien Villagrán. Vamos a ofrecerle la palabra a doña Claudia Sangüesa para que nos pueda exponer. Sí, hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Lamentablemente no pude ir hoy día a Valparaíso porque tuve un accidente no tan grave, pero estoy con un reposo relativo por acá. Teníamos preparado una presentación para poder dar la opinión sobre este proyecto de ley. Voy a compartir la pantalla o ustedes pueden compartir. Consuelo, tú... No sé si está ahí, Consuelo. No, allá. Voy a compartir la pantalla por acá. Espero que no se me caiga ya. ¿Se ve bien? Sí. Sí. Voy a poner la pantalla completa. Sí, se escucha con eco, si se puede regular un poquito para mejor... Sí, y si pueden reenviar también ya la tenemos la presentación. ¿Ahí? ¿Se escuchará mejor? Con un poquito de eco, pero se escucha bien. Ya. Bueno, este es el proyecto de ley que regula el desarrollo de las plataformas de apuestas en línea. Es el boletín 14.838-03.
y voy a presentar cuáles son los antecedentes generales del proyecto que se presentó, cuál es nuestro diagnóstico, el diagnóstico del Ejecutivo del proyecto de ley, y finalmente nuestra propuesta para cómo continuar con este proyecto de ley, ¿sí? Entonces, dentro de los antecedentes generales del proyecto está, este proyecto fue ingresado el 1 de marzo de este año por la administración anterior y actualmente está en primer trámite constitucional. El diagnóstico sobre el cual se basa el proyecto de ley es que los juegos de azar y las apuestas son por regla general una actividad que debe ser regulada, ¿sí? No es una actividad es una actividad ilícita y regulada. Sin embargo, el legislador entonces ha establecido casos de excepción para la transacción de dichas actividades que se encuentran autorizadas pero sujetas a esta regulación, como sucede por ejemplo con la hípica, la Lotería de Concepción, la Polla Chilena de Beneficencia y los casinos, ¿ya? El negocio de apuestas digitales, que es el que hace el objeto de este proyecto de ley, ¿cierto?, está en constante expansión, con tasas de crecimiento del 10% anual en los últimos 5 años, lo anterior además aprovechando un mercado totalmente desregulado y sin generar además ingresos para el fisco. Por lo tanto, basado en este diagnóstico, los objetivos del proyecto de ley es generar un mercado competitivo de apuestas en línea, resguardar la fe pública, proteger la salud y la seguridad de los jugadores, aumentar la recaudación fiscal y transparentar los orígenes y el destino de los recursos obtenidos a través de estas plataformas, ¿sí? Esto en general son los objetivos también de los actuales regulados, ¿cierto? Pero esto en el fondo es lograrlo con este mercado que no está regulado. Los aspectos generales del proyecto que se presentó en marzo son los siguientes. Por una parte, los aspectos más centrales, que las sociedades operadoras y las plataformas quedan bajo la supervisión de la Superintendencia de Casinos y Juegos. Ahora, Superintendencia de Casinos, Apuestas y Juegos de Azar. Entonces se adecúa el nombre. Se establecen además licencias generales de operación hasta un plazo de 5 años y licencias especiales de apuestas que pueden ser eventos únicos o en espacios de tiempo de 60 días. Entonces se distingue entre estos dos tipos de licencia. Además se establece una tributación que se estima que sea alrededor de 50 millones de dólares bajo los siguientes tributos. Si el objeto de la apuesta es actividad deportiva, un 2% a los ingresos brutos, a la Federación Rectora. Además, las sociedades operadoras van a tener un impuesto único del 20%, que además es sustitutivo del IVA, sobre los ingresos brutos. Los usuarios pagan un impuesto único del 15%, sustitutivo de renta. Los gravámenes anuales son de 1.000 UTM para la licencia general y 100 UTM para la licencia especial. Aquí hay un error, ahí son 100. Y si es licencia general, además hay un 1% de los ingresos brutos de destinarse a promoción de políticas de juego responsables, ¿sí? Esos son los gravámenes que se crean. Además, algunos temas relevantes del proyecto: hay incentivos a la formalización en el proyecto. El proyecto incluye una regulación que incentiva la formalización de las plataformas en apuestas en línea. Entre ellos, el derecho de las sociedades operadoras, por ejemplo, autorizadas a utilizar un sello en sus plataformas que acredita esta certificación. Por lo tanto, eso se espera genera confianza en los usuarios
y por lo tanto un incentivo a estar formalizado. Hay autorizaciones por plazos de 5 años que permiten el ejercicio de la actividad por periodos prolongados, no por 1 año, sino por 5. Sanciones especiales a nivel administrativo, también en la categoría de gravísimas a plataformas o sociedades no registradas. Eso también incentiva entonces que estén registradas. Por ejemplo, una multa por el triple de los beneficios obtenidos por la ejecución de la conducta. Sanciones penales para quien desarrolle y explote plataformas sin autorización y medidas precautorias gravosas para suspender el funcionamiento. La entrada en vigencia está condicionada a la dictación de un reglamento en el plazo de 6 meses desde la publicación. Y este reglamento deberá abordar temas muy sensibles como los requisitos técnicos de los medios a través de los cuales operen las plataformas, el monto de la garantía que se exige a la plataforma para iniciar la actividad, la forma de restituir los fondos, etc. ¿Ya? Ese es a grandes rasgos el proyecto de ley y esa es como sigue, se supone, su trámite. Ahora, el diagnóstico del Ejecutivo respecto al proyecto de ley es que tiene varios aspectos que evaluamos como muy favorables. Por una parte, regula un mercado que opera hoy día en la informalidad y que es actualmente ilícito. Aprovecha además el aparato existente, aparato público existente, ampliando sus competencias, es decir, la Superintendencia de Casinos y Juegos, ¿sí? Habilitaría una recaudación fiscal frente a una industria que está en crecimiento y por lo tanto significa más recursos fiscales. El diseño tributario con gravámenes que afectan tanto a la sociedad operadora como a los usuarios. Hace especial énfasis en la protección de los menores de edad, prohibición de abrir cuentas y publicidad enfocada en ellos. Y crea una política nacional de apuestas en línea responsables a través de la sociedad civil con financiamiento de operadores. Entonces, en este sentido nos parece un proyecto que es favorable. Ahora, hay aspectos que mejorar en el proyecto que voy a enumerar a continuación. Por una parte, aumentar los incentivos para el registro de las plataformas, revisar las materias delegadas al reglamento y normas técnicas de superintendencia, incorporar algunas normas que busquen evitar conductas contrarias al juego, aspectos formales respecto al procedimiento de postulación, son fáciles de eludir. No existen exigencias de capital mínimo de existencia de estas sociedades, garantías respecto de la restitución de los fondos no se ajustan durante la actividad, sino solo previo al inicio de ellas, procedimiento en caso de extinción de la licencia, no es prousuario y en algunos casos se vislumbra imposible. Además, no se identifican motivos por los cuales el procedimiento de una licencia especial sea menos riguroso. Podría igualarse requisitos, por ejemplo, o incluso eliminar la categoría de licencias especiales, avanzar hacia criterios de caducidad que contemplen causales de extinción y revocación, unificación del sujeto pasivo en el catálogo de sanciones. No existe hoy día en el proyecto un estándar único, aplicando algunas de ellas a las sociedades operadoras, otro al grupo empresarial, otro al beneficiario final de manera indistinta, sin un criterio claro que lo justifique. Hay poca claridad en la aplicación de multas alternativas. Por ejemplo, en el caso de infracciones graves podría imponerse alternativamente una multa de 200 a 500 o una multa del doble de los beneficios obtenidos por la ejecución de la conducta. Y hay un peligro de traspaso de datos sensibles, ¿ya? Además, por último, hay un factor de conexión en impuesto al usuario, no distingue domicilio o residencia del mismo. La amplitud es peligrosa desde el punto de vista de la extraterritorialidad de la potestad tributaria. Hay problemas de fiscalización de gravámenes de afectación en cuanto al 2% a federaciones deportivas y al 1% de juego responsable. Hay un débil intercambio de información con el Servicio de Impuestos Internos y hay que revisar el marco regulatorio de investigación de los delitos contemplados en el proyecto. Esos son
A grandes rasgos, las observaciones que nosotros creemos mejorarían el proyecto de ley. Finalmente, ¿cómo nos planteamos respecto a este proyecto en el marco también de que nosotros estamos en un diálogo parlamentario por un nuevo pacto fiscal para Chile? La reforma tributaria, como hemos presentado en varias ocasiones y estamos en este momento en la discusión en la Comisión de Hacienda de la Cámara, se estructura en torno a 4 grandes iniciativas legislativas, ¿sí? Uno son los cambios al impuesto a la renta y el impuesto a la riqueza. Otro es las medidas contra la evasión y la elusión de impuestos y las exenciones tributarias. Y esto, el proyecto de ley que establece una reforma tributaria hacia un nuevo pacto fiscal por el desarrollo y la justicia, este es lo que se está discutiendo hoy día en la Comisión de Hacienda de la Cámara. Después, un segundo iniciativa legislativa es el royalty minero, que también hoy día está en el Senado. Son indicaciones al proyecto de ley que ya estaba en el Senado y se ingresaron el 11 de julio. Y hay 2 más, uno que son el paquete de impuestos correctivos que están orientados a promover la preservación del medio ambiente, reducir emisiones, el desarrollo de una vida sana y un desarrollo territorial equilibrado. Este está pensado ingresar al Congreso en el 4º trimestre de este año y finalmente la ley de rentas regionales. Nuestra propuesta, entonces, respecto a cómo este proyecto de ley, es que este proyecto de ley en realidad conversa o tiene relación con el paquete de impuestos correctivos. ¿Por qué? Porque, bueno, finalmente lo que hace este proyecto de ley es regular una actividad regular y gravar, ¿cierto?, una actividad que tiene efectos negativos y externalidades negativas en la sociedad, ¿sí? Eso es como nosotros lo hemos definido, por eso actualmente los casinos además están regulados, ¿cierto? Por lo tanto, nuestra idea es, la verdad, pausar esta tramitación de este proyecto de ley para discutir en conjunto con los otros paquetes de impuestos correctivos, que probablemente serán varios paquetes, ¿ya? A nosotros nos parece que eso presenta varias ventajas. Por una parte, permitirá estudiar y presentar los ajustes necesarios para abordar los desafíos diagnosticados en conjunto con todas las instituciones incumbentes, además de incorporar otras propuestas que surjan en la materia, por ejemplo, la regulación de la publicidad en este ámbito. Segundo, la reforma tributaria presenta avances en temas vinculados al proyecto, por ejemplo, el registro de beneficiarios finales, que está dentro del proyecto de ley, que está hoy día en discusión en la Cámara, ¿cierto?, que vuelve innecesaria, por ejemplo, la creación de un concepto propio de beneficiario final en el proyecto. Aprovecha el debate a propósito de la ley de rentas regionales, además en relación al destino de los recursos que se recauden por este concepto. Recordemos que actualmente los impuestos asociados o los ingresos generados del funcionamiento de los casinos tienen un destino también local. Y finalmente avanzar en la discusión respecto de las facultades de investigación e iniciativa penal de los delitos vinculados a la explotación de estas plataformas, en sintonía con la decisión que el Ejecutivo tome respecto a los otros tipos de delitos en mercados regulados. Eso, muchas gracias, señor presidente. Gracias, subsecretaria. Se abre la palabra para hacer preguntas a la subsecretaria. Diputado Mellado. Gracias, presidente. Presidente, de acuerdo a la presentación,
¿dónde dice o cómo lo van a hacer? ¿Tienen algún programa de inteligencia artificial para poder pesquisar en las distintas redes sociales estas apuestas que hacen, digamos, en las plataformas? Porque aquí lo que estamos tratando de normar algo que es una actividad ilícita. Y como actividad ilícita está en distintas plataformas, no solamente puede estar en una página web, puede estar en Facebook, puede estar en Instagram, en cualquiera otra, puede estar esta asociación ilícita. Entonces, ¿cómo van a poner en pesquisar este tema? Digamos, ¿la superintendencia tiene algo listo, visto? ¿Impuesto interno tiene algo visto? ¿O esto va a ser una ley con letra muerta que al final, cuando se vaya a captar, de a poco vamos a tener que empezar a decir, mire, encontré una casa de apuesta online en tal parte, y empezar a mandarlo impuestos internos? Yo quiero ver cuál es la operatoria, cómo están preparados después de que, si esta ley es aprobada, así como está, cómo va a ser implementada, si efectivamente van a pesquisar en cuántas redes sociales o cómo es la forma de si tiene inteligencia artificial para captar este tipo de plataforma, presidente. Gracias. Subsecretaria, le vamos a darle la palabra al diputado Bernales también para que haga una pregunta. Gracias, presidente. Bueno, primero que todo, saludar a la subsecretaria, a los invitados, a los colegas, y a mí me parece que esto es un tema que es sumamente importante poder abordarlo. Muy relevante, sobre todo pensando en el tema de la recaudación de tributos en un espacio que, como bien decía la subsecretaria, ha ido creciendo año a año, y que incluso en esta Cámara de Diputadas y Diputados hay un proyecto de ley en la Comisión de Deportes, en la que igual está usted también, presidente, por ejemplo, con todos los auspicios que generan en el fútbol profesional, en las camisetas. De hecho, Colo-Colo, no entiendo si va a cambiar aún o no su sponsor, pero iba a cambiar el sponsor que tenía en la camiseta, en el logo principal, justamente por una casa apuesta, siendo esto una de los contratos más millonarios en el fútbol chileno, justamente con estas casas apuestas que además financian a varios clubes de fútbol. Por lo tanto, que generan recursos, los generan. O sea, aquí hay un ejemplo sumamente claro, y tienen efectivamente, si están en esa posición, que pagar los impuestos que corresponden. Entonces, dentro de esa mirada, y ojalá este proyecto pueda avanzar rápido en esta comisión, a mí no me quedó muy claro por qué no esto está incluido, por ejemplo, justamente en la reforma tributaria, porque como un punto. Y lo segundo que me gustaría preguntar, enlazado también con la reforma tributaria anterior, en la reforma tributaria que nosotros discutimos en el periodo anterior, por ejemplo, todas las plataformas digitales que no tenían los impuestos se incluyeron justamente ahí. Y yo no sé desde esa mirada cuál ha sido la recaudación, por ejemplo, de las plataformas digitales, que también generó harta discusión, pero entiendo que ha sido incluso más exitosa la recaudación de lo que se había señalado al principio de cuando se ingresó esta reforma. Así que quisiera partir por esa parte, presidente, porque creo que este es un tema sumamente interesante que tenemos que abordarlo, repito, ojalá con urgencia. Tiene la palabra, subsecretaria, para responder las preguntas. Muchas gracias por la pregunta. Respecto a lo que preguntaba el diputado Mellado, por su intermedio, señor presidente, hay tecnología para efectivamente pesquisar estas plataformas. De hecho, actualmente el Servicio de Impuesto Interno ya tiene información de 900 de estas plataformas pesquisadas, digamos. Entonces, esa tecnología existe y es cosa como en fondo regular esto y usarla, ¿no? Para fiscalizar. Respecto a la pregunta del diputado, no vi bien aquí, pero el diputado Bernales, ¿cierto? Gracias. Efectivamente, bueno, ¿por qué está en la reforma tributaria? Nosotros consideramos los impuestos correctivos o los impuestos que
que corrigen ciertos comportamientos en mercados donde en realidad los precios finalmente no reflejan todos los costos sociales que produce el intercambio. Son justamente mercados en donde van a estar estos impuestos correctivos. Esos impuestos en general no están ahí con el objetivo de recaudar, sino que de corregir esas externalidades. Por eso nos parecía pertinente discutir este tema en el contexto de esos proyectos de impuestos correctivos, ¿sí? Por otra parte, la idea de que en la reforma tributaria hay todo un capítulo de evasión y elusión de impuestos y mecanismos para mejorar la fiscalización, como el mismo capítulo de beneficiarios finales, que van a ayudar, básicamente, van a hacer que ciertas partes de este proyecto de ley sean como innecesarias. Entonces, nos parecía a nosotros que el camino más lógico sería discutirlo después, además del otro proyecto. Y respecto a las plataformas digitales y cuánto han recaudado, efectivamente hay una recaudación de servicios digitales, ¿ya? Que a la fecha, me informan aquí los asesores, ha recaudado 482 millones de dólares de junio del 2020. Desde junio del 2020 hasta la fecha, 482 millones de dólares, lo que también no es menor. Eso, Gracias. señor presidente. Sí. Gracias, subsecretaria. Entonces, solo para resumir, la recomendación en este caso y la solicitud del Ejecutivo del Ministerio de Hacienda es que hagamos suspensión de este proyecto de ley para poder ser tramitado el tema, podríamos decirlo así, regulado el tema mediante la tramitación de la reforma tributaria. Claro, nosotros usamos la palabra, el verbo pausar la discusión hasta que podamos ingresar, ya sea a través de indicaciones a este proyecto, lo más probable, ¿cierto?, indicaciones al proyecto de ley en los paquetes con los impuestos correctivos en el cuarto trimestre de este año. Esa es la propuesta del Ejecutivo. Sí, lo que no me queda a mí claro es cuál va a ser la fórmula para poder regular con impuestos una actividad que en la práctica es ilegal. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para poder compatibilizar esa regulación, o sea, en los tiempos? Porque indudablemente yo entiendo la idea efectivamente y creo que claramente en eso sí tiene que ser armonizado con este proyecto con la recaudación fiscal que pretende hacer el Ministerio de Hacienda mediante la reforma tributaria, pero esa es mi pregunta, ¿cómo vamos a hacer para poder hacerlos calzar eso? ¿Puedo responder? Sí, tiene la palabra, subsecretaria. Por su intermedio, señor presidente, hay quizás para expresarlo más claramente, hay dos aquí atenciones. Una es respecto al tema impositivo, ¿cierto?, para internalizar las externalidades, pero también hay un componente de regulación del mercado mismo, ¿sí? Dando licencias específicas, ¿cierto? Poniendo multas a plataformas no registradas, con un componente también de regulación de máximo de estas plataformas también y de regulación de los usuarios. Entonces hay todo un componente de regulación del mercado también. Yo, en mi opinión, lo encuentro también parecido, por ejemplo, al tema medioambiental, donde junto con poner unos impuestos sobre
contaminantes, también regula el mercado de manera de que produzcamos menos contaminantes, ¿cierto? Entonces, esto es parecido en el sentido de que hay un componente de regulación de este mercado, fiscalización, etcétera, y también un componente de impuestos. Entiendo. ¿Sigue abierta la palabra para preguntas? No, pareciera que no hay más consultas de parte de los diputados. Queremos agradecerle, subsecretaria, por su exposición. Serán atendidos para esta legislación. Queremos darle la palabra a la superintendenta de Casinos y Juegos, la señora Vivien Villagrán. Está sin audio, no se escucha. Decía que buenas tardes y por su intermedio, señor presidente, saludar a todos los miembros de la comisión, como también a la subsecretaria de Hacienda. Yo también me voy a permitir poder compartir con ustedes una breve presentación respecto de la opinión que nosotros tenemos sobre este proyecto. Voy a... ¿Cómo? conectar Sí, puede enviar la presentación porque no la tenemos para poder enviar. Por supuesto, voy a pedir que la envíen inmediatamente de manera tal que puedan ustedes también disponer de ellas. Y en el intertanto voy a intentar compartirla desde mi escritorio. ¿La están viendo en este momento? La voy a poner en modo presentación. Me cuentan si es que la ven. Sí, perfecto. La voy a ver de esta manera porque la verdad que de la otra forma, por alguna razón que desconozco, minimiza las láminas. Bueno, básicamente queremos referir algunos aspectos de la situación actual, nuestra opinión respecto de los elementos valiosos del proyecto y aquellas cosas que nosotros creemos que tienen algunas brechas técnicas que se pueden mejorar. Lo primero, obviamente, la subsecretaria también lo señaló, hay algunos aspectos importantes respecto de la situación actual y quizás precisar, antes de entrar en eso, cuáles son las facultades de la superintendencia. Nosotros tenemos un mandato que es bastante específico y que dice relación con lo que es la supervigilancia, fiscalización, instalación y administración de los casinos de juego del país. Por lo tanto, en la actualidad nosotros no tenemos dentro de nuestras facultades poder regular, fiscalizar o autorizar la explotación de juegos de azar en línea. Sin perjuicio de ello, esta superintendencia, en el marco del principio de coordinación establecido con los organismos del Estado, ha llevado a cabo una labor bastante estrecha con el Ministerio Público y al día de hoy hemos enviado más de 32 presentaciones al Ministerio Público en el cual damos cuenta de la eventual explotación ilegal de algunas páginas que ofrecen juegos y apuestas en línea. Adicionalmente, también hemos estado trabajando con la Policía de Investigaciones en el apoyo técnico para que ellos puedan hacer la persecución de los delitos. Y adicionalmente, también bajo este principio de coordinación, hemos apoyado técnicamente al Ministerio de Hacienda en lo que es la elaboración del proyecto de ley de apuestas en línea. El ordenamiento jurídico del juego online está dentro de un ordenamiento jurídico mayor que señala que en la jurisdicción de Chile el juego de azar es de naturaleza ilícita, por lo tanto, esta naturaleza ilícita está señalado tanto en la Constitución, en el artículo 63, número 19, como también en el Código Penal, en los artículos 275, 276, 77, 78 y 279. Respecto de eso se señala de manera expresa que esto tiene que ser materia de una ley que regule, obviamente, las prácticas de los juegos de azar, y es así como hoy en día esto está establecido de manera clara en las loterías, hipódromos y apuestas en general, y quienes pueden explotar el juego en línea hoy en día de manera legal son la Lotería de Concepción, la Polla Chilena de Beneficencia y Teletrack, porque tiene una norma expresa que los habilita. De hecho, los casinos físicos, expresamente en su ley, se prohíbe la explotación de los juegos de casino en línea. Y obviamente la persecución de la actividad ilícita que se genera a través de la proliferación de las páginas en línea no le corresponde a la superintendencia poder perseguirlos, sino que es más bien al Ministerio Público, quien a través de los tribunales correspondientes
debe llevar a cabo las acciones de investigación de los hechos que eventualmente podrían constituir delitos por explotación de juego de azar de manera ilegal. La subsecretaria lo señaló muy claramente. Ya hace un tiempo importante han ido apareciendo de manera relevante plataformas virtuales que ofrecen la posibilidad de apostar en línea de manera importante. Y claramente la pandemia gatilló un boom respecto a estas plataformas virtuales. Y adicionalmente esto se vio incrementado con publicidad en radio, televisión y medios digitales, vinculando a muchas de estas páginas de apuestas en línea con el patrocinio de campeonatos deportivos y clubes y una oferta en una cantidad importante de plataformas con foco directo en el cliente nacional. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis y que es importante tener en cuenta. Cuando uno revisa la cantidad de páginas en línea que hay y uno accede a ellas, hay que hacer una primera distinción. Hay páginas que están reguladas en otros mercados. Por ejemplo, si yo entro a una página que está regulada en el mercado inglés y entro desde Chile, la verdad es que yo estoy jugando respecto de una página que está regulada en el mercado inglés y con las reglas establecidas en ese mercado inglés. Y en ese caso, la configuración del delito o de la ilegalidad está dada por el usuario que en el fondo accede a una apuesta, ¿ya? Pero no necesariamente a la página que no está orientada al mercado chileno y que básicamente en el marco del acceso a esa plataforma se puede permitir el juego. Sin embargo, hay una cantidad importante de páginas que están orientadas al mercado chileno, que establecen medios de pago en moneda local y que de alguna manera su oferta se dirige a través de la publicidad que generan y a través de las plataformas en las que operan al cliente nacional. Hoy en día tenemos una industria instalada que funciona de manera ilegal y obviamente presenta muchas dificultades para la prohibición efectiva, pues se desarrolla a través de Internet. Y nosotros tenemos que recordar que Chile tiene tanto neutralidad tecnológica como neutralidad en la red. Respecto de esto quiero hacer también una precisión para tratar también de poder aportarle al diputado Mellado algunos aspectos que es importante tener en cuenta. La mayoría de los países que han regulado el juego en línea y que lo han hecho hace ya bastante tiempo, en este caso el mercado inglés quizás es el más importante, el que lo hizo con más anticipación y tiene más data, pero en el caso de Latinoamérica, Colombia, en el caso de Argentina, en el caso de España, en el caso de Holanda, siempre hay un porcentaje del mercado total del juego que se mueve de manera ilegal, ¿ya? Y ese porcentaje oscila entre el 12% al 30%. Por ejemplo, Colombia, en las últimas estimaciones que ha hecho, calcula que el juego ilegal es cercano al 30% de las páginas que hoy en día están presentes en el mercado colombiano. Y esto va a ser así justamente por la naturaleza de cómo opera este mercado. Al operar a través de Internet, las posibilidades de un control exhaustivo y permanente tiene desafíos relevantes. Por lo tanto, esto levanta como un elemento central poder generar una regulación que de alguna manera equilibre los mecanismos de control que establece para no incentivar justamente que una parte del mercado se traslade al ámbito ilegal. Y adicionalmente, también es muy importante cómo uno refuerza los bienes públicos que resguarda una regulación, en términos de señalar a través de difusión y de educación que para poder jugar de manera segura y para poder contar de alguna manera con las garantías que ofrece un mercado regulado a través de la institución encargada de hacerlo, el jugar en páginas reguladas a uno le permite, frente a cualquier situación o reclamo que se quiera presentar, poder contar con un proceso de investigación por parte de quien regula, riguroso, que de alguna manera resguarde los derechos de quienes acceden a este tipo de servicios. Por lo tanto, eso también es un elemento muy importante respecto a cómo se lleva a cabo esta actividad. Respecto del actual proyecto que está ingresado, a nosotros nos parece que es un proyecto que es integral en términos de que aborda aspectos relevantes a tener en cuenta y que de alguna forma establece principios de la regulación que han demostrado ser de alguna manera los que mejores resultados finalmente terminan generando. Lo primero
establece una regulación que busca atraer a oferentes y clientes a un mercado formal y disuadir la explotación ilegal del juego online. Y obviamente aquí, al igual que lo que señaló la subsecretaria, lo que se busca es resguardar 4 bienes públicos fundamentales: transparencia y fe pública, proteger a las personas del juego problemático y promover una cultura de juego responsable, evitando obviamente el acceso a menores de edad a las plataformas, prevención en el lavado de activos y financiamiento del terrorismo y recaudación impositiva. Las posibilidades de control de estas actividades ilícitas en materia de apuestas en línea en general son bajas, por lo que yo les señalaba. Siempre hay un porcentaje del mercado que sigue operando en el ámbito ilegal, no regulado. Por lo tanto, cuando uno busca medidas de política pública, tiene que equilibrar de manera lo más virtuosa posible el trade-off que se produce entre los requisitos para entrar a la formalización y el nivel de regulación, restricciones y tasas impositivas que se establecen. Para ponerlo en términos como muy simples, si uno establece restricciones muy altas, tasas impositivas muy elevadas, lo que se produce es un desincentivo a la formalización y por lo tanto uno genera que el porcentaje que se mueve en el mercado ilegal pueda eventualmente crecer, ¿ya? Por lo tanto, la idea es que uno genere una estructura que de alguna manera provoque la mayor cantidad de incentivos para moverse en el ámbito del juego legal. El modelo regulatorio que se presenta en el proyecto de ley es un modelo regulatorio clásico de comando y control, donde básicamente lo que uno busca es un cumplimiento alto de requisitos ex antes y una supervisión de cumplimiento normativo con enfoque en riesgos durante la operación. Esto supone el otorgamiento de licencias mediante autorización administrativa, por lo tanto es una autorización que se mueve en el marco del derecho público y es una autorización de carácter administrativo. Establece que el plazo de las licencias dura 5 años, que pueden ser renovables, y establece facultades de regulación técnica y de supervisación y fiscalización que se le entregan a la superintendencia a través de nuevas facultades. Tiene también la virtud de definir la apuesta y los objetos de apuesta. La apuesta se define básicamente como el acto de arriesgar una cantidad de dinero sobre resultados o hechos futuros que son inciertos o desconocidos, por lo tanto azarosos. Y también define los objetos de apuesta como juegos, sorteos o actividades que generan hechos sobre los que se genera la apuesta. A su vez, las plataformas y objetos de apuesta señala que tienen que ser operados conforme a estándares técnicos certificados por laboratorios acreditados por la superintendencia. Esto es bien importante porque detrás de la forma en la cual operan las plataformas y los objetos de apuesta, uno tiene que contar con los estándares técnicos que aseguren que obviamente el resguardo de la fe pública se va a poder controlar y monitorear adecuadamente. Esto es muy parecido a lo que ocurre en la actualidad con los casinos de juego físicos respecto a los implementos de juego y de lo que son todas las máquinas tragamonedas, donde en el fondo todas se encuentran certificadas por laboratorios internacionales que dan cuenta de que los niveles de retorno, en el caso de la ley 1995, que se le exigen a los casinos, están debidamente resguardados. El modelo regulatorio también se basa en que la ley no define categorías o tipos de hechos sobre los que se realiza la apuesta. Es decir, la apuesta se puede llevar a cabo sobre la base de cualquier hecho. Por ejemplo, quién va a ganar un determinado concurso, quién va a ganar un campeonato deportivo, cuáles son los resultados que va a generar o cuál va a ser el fin de una serie, qué es lo que va a pasar. Puede ser cualquier cosa. Básicamente con eso lo que uno busca es ampliar la gama de oferta que en la actualidad existe y generar un nivel de flexibilidad que permite irse adaptando a las innovaciones y a los cambios tecnológicos. El mercado de apuestas en línea se desarrolla de manera independiente al juego físico, son mercados distintos, de hecho operan de manera distinta, y para esto los clientes deben abrir una cuenta nominativa de las que se realizan las apuestas y se pagan los premios, utilizando también únicamente medios de pago nominativos. Esto permite tener un debido conocimiento del cliente y por lo tanto resguardar todos los requerimientos que se establecen en el marco de lo que es el lavado de activos y de la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Hay una preocupación también por el juego responsable. Se establece una política nacional de apuestas en línea
entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Salud. Se establece que la superintendencia implementará dicha política, exigiendo las medidas que estime pertinentes y estableciendo los protocolos de autoexclusión voluntaria, los sistemas de alerta de juego, límites de tiempo, montos de dinero apostado, entre otras cosas. Y en esta materia, en general, el proyecto de ley busca hacerse cargo de las mejores prácticas internacionales respecto de cómo generar estrategias de juego responsables. También hay medidas contra la explotación ilegal online, se establecen medidas para disuadir y evitar la explotación de plataformas sin licencia, bloqueos de IPS, ordenar bloqueos de medios de pago y ordenar suspensión de publicidad. Nosotros creemos que en esos aspectos el proyecto actualmente existente genera un valor agregado. Sin embargo, creemos que el proyecto es perfectible técnicamente y hay aspectos que, de acuerdo a lo que la superintendencia ha conocido, ha indagado y visto en otros mercados que ya han estado, que están operando con proyectos de ley similares a este, que creemos se deben mejorar. Hay 5 aspectos que nosotros quisiésemos destacar. Obviamente tenemos varias observaciones ya más puntuales, pero claramente hay 5 aspectos que nos parece relevante poder mejorar. Lo primero es que creemos que la existencia de licencias especiales se contrapone al modelo regulatorio propuesto de comando y control. Es decir, creemos que estas licencias especiales no deberían existir. Creemos que solamente deberían existir las licencias respecto de las cuales se obtienen permisos cada 5 años. Respecto a lo que es la promoción de juego responsable, creemos que es positivo establecer mayores coordinaciones y recursos permanentes, es decir, generar una política pública al respecto. En materia de prevención y disuasión de la explotación ilegal, creemos que las medidas para poder abordar al juego ilegal tienen que ser de más rápida solución y actuar de manera preventiva. En la actualidad, tal cual como lo establece el proyecto de ley, para poder, por ejemplo, bajar una página, se requiere contar con la autorización de un juzgado de policía local. Y la verdad que hasta que esa autorización se pueda obtener, la posibilidad de poder bajar el IPS de esa página es bastante bajo. Respecto a las medidas impositivas, creemos que tal cual como están hoy día previstas, pueden ser complejas de gestionar y de supervisar. Y respecto de la estructura que se plantea para abordar los temas de juego online, nosotros creemos que replicar la estructura del Consejo Resolutivo que la Superintendencia tiene para efectos de los casinos de juego físicos no es lo más adecuado, porque estamos hablando de mercados distintos y de formas de competir por el mercado que también son distintas. En el caso de los casinos físicos, la estructura del Consejo Resolutivo se entiende toda vez que lo que nosotros hacemos es asignar cupos limitados mediante licitaciones en una estructura de competencia que es distinta, donde de alguna manera nosotros garantizamos una actividad que es pseudo-monopólica, que es bien distinto a lo que ocurre con el juego online. Por lo tanto, creemos que en estos aspectos poder contar con el tiempo que señala el Ejecutivo en términos de poder revisar estos aspectos que son perfectibles es importante de poder abordarlo. Finalmente, solamente me gustaría comentar que una de las cuestiones que es relevante poder determinar es qué medidas se adoptan respecto de quienes han estado operando páginas de juego online ilegal en el periodo previo a que aparezca una regulación. En el caso de Holanda, por ejemplo, que nosotros creemos que es un caso interesante a analizar, una vez que se aprobó la ley que reguló el juego online, se le prohibió a todos aquellos que habían operado de manera ilegal en el momento previo a la regulación un periodo de, creo que fueron cerca de casi 3 años, en los cuales ellos no podían ingresar al mercado formal, como una forma de ir desincentivando justamente este tipo de actuación previa al margen de la ley y sin ninguna capacidad de recaudación por parte del fisco respecto a los ingresos que dichas páginas de juego online estaban generando. Así que eso es lo que nosotros estimamos pertinente poder compartir con la comisión. Y en la presentación que nosotros tenemos indicamos de manera obviamente sumaria
cuáles son los artículos en los cuales están presentes aquellos 5 aspectos prioritarios que nosotros creemos que es necesario poder ajustar. No sé si alcanzaron a ver la presentación, en todo caso la mandé, pero la verdad que fue un poco difícil poder mostrarla. Así que esa sería mi presentación, presidente, atenta a las consultas que puedan existir de parte de la comisión. Está abierta la palabra para quienes quieran hacer algún tipo de pregunta. Diputada Morales tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a la subsecretaria, a la superintendente, agradecer las exposiciones. Quisiera hacer algunas preguntas sobre 2 observaciones que se hicieron acá. Comparto que probablemente en nuestro país contamos con poca política pública de prevención de, no sé cómo decir, los juegos conflictivos ya o adicción al juego, ludopatía, ¿no? Y quisiera preguntarle a ambas si conocen en experiencia internacional qué se ha hecho, tanto por el juego como presencial, como con este tipo de plataformas, si solo hay política pública en materia preventiva y educativa o también existe política pública en materia ya posterior, una vez que ya vemos que hay personas que tienen efectivamente juego conflictivo. Sé que hay un registro, entiendo, y la verdad es que desconozco si tenemos alguna información sobre cómo están funcionando esas políticas públicas. Y lo segundo, preguntarle a la superintendenta cuando señala ahí que es problemático el cobro de impuestos, pedirle si por favor podría profundizar un poquito más cuál sería lo complejo en ese caso y qué medidas se podían adoptar para mejorarlo. Muchas gracias. Tiene la palabra superintendenta para responder a la diputada Morales. Perfecto. Por su intermedio, presidente, le respondo a la diputada Morales. La verdad es que hay países que tienen distintas políticas de juego responsable. Lo primero que me gustaría señalar es que el DMS, que es básicamente el manual que reconoce las distintas enfermedades mentales que la población puede sufrir, reconoce ya hace un tiempo, aproximadamente 4 o 5 años, si mi memoria no falla, la ludopatía como una enfermedad mental. Sin perjuicio de aquello, en Chile todavía no existen los mecanismos que permitan el tratamiento y reconocimiento de la misma. Es decir, no existe un protocolo que de alguna manera permita que la gente se atienda en el sistema público y que pueda seguir un tratamiento acorde con lo que requiere una adicción de estas características. Eso es lo primero que quería señalar. Lo segundo que quiero señalar, y yo creo que este es un tema de política pública muy relevante que excede las facultades de la superintendencia, pero que me parece importante dejarlo acá consignado. La verdad es que hay cifras que yo creo que son tremendamente importantes. La primera es que, si uno mira a nivel mundial, un 25% de la población mundial tiene algún tipo de problema mental, ¿ya? Estos problemas mentales son importantes porque en general las adicciones que no están vinculadas a sustancias son habitualmente manifestaciones secundarias de problemas mentales de base, ya sea exceso de ansiedad, angustia o depresiones, una serie de ese tipo de enfermedades. En general, nuestro país no mide las adicciones no vinculadas a sustancias. Países como España sí tienen estadísticas que las miden. Nosotros la única encuesta que tenemos es la encuesta que hace Senda, donde se mide el consumo de alcohol y el consumo de sustancias vinculadas a marihuana, por ejemplo, u otro tipo de sustancias. Pero no tenemos una encuesta que nos permita tener una línea de base respecto de cómo está avanzando el consumo de las adicciones no vinculadas a sustancias. En general, las adicciones no vinculadas a sustancias han ido creciendo de manera importante en la medida en que también ciertos desarrollos tecnológicos han ido creciendo, ¿ya? Y ahí está desde la adicción a las pantallas, a las redes sociales, al deporte, al consumo, al juego, ¿ya? Por lo tanto, es una realidad que va a irse incrementando y que se va a hacer presente. Y respecto a lo que a nosotros nos toca ver, que tiene que ver con el problema de la ludopatía, lo primero que hay que señalar es que la ludopatía, al igual que el alcoholismo, es una adicción
con la cual uno permanece por el resto de su vida. Es decir, un alcohólico siempre es alcohólico y sabe, de hecho, que si él vuelve a consumir, la probabilidad de volver a gatillar las conductas adictivas están a la vuelta de la esquina. Lo mismo ocurre con el ludópata. El ludópata es una persona que no puede acudir a un centro de juegos ni puede acceder a alguna plataforma para poder jugar porque se le gatillan automáticamente los mecanismos de compensación psicológica con los cuales él genera la dopamina, que es la que necesita para sentirse bien, ¿ya? ¿Qué es lo que se ha hecho? La verdad que depende de los países y depende mucho cómo está definido el rol del Estado en esta materia. Nosotros en Chile lo único que tenemos es la posibilidad de que la persona que siente que tiene un problema de adicción al juego se pueda él autoexcluir. Eso es lo que ocurre hoy en día en los casinos físicos, es decir, alguien que siente que tiene un problema con el juego se puede autoexcluir. Nosotros hemos facilitado los mecanismos de autoexclusión, pero es lo único que existe. Hay otros países en los cuales no solamente la persona se puede autoexcluir, también la familia puede autoexcluir a alguien. Y para eso se cuenta con certificados a través de un médico que forma parte de un registro, que es el que puede diagnosticar que la persona en cuestión tiene un problema de ludopatía y la familia lo puede autoexcluir. Eso se ocurre en algunas jurisdicciones. Y hay otras jurisdicciones en las cuales el Estado tiene un rol mucho más proactivo. Por ejemplo, en algunos casinos en el marco de la OECD, existen reglas a través de las cuales usted no puede jugar más de determinada cantidad de tiempo en una máquina y la máquina automáticamente se suspende. O bien en algunos casos incluso se regula la cantidad de dinero que usted puede jugar, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuál es el rol del Estado en esta materia? Varía dependiendo de las jurisdicciones. Yo creo que en Chile nosotros estamos muy en pañales y las facultades que tenemos para desplegar una política de juego responsable mucho más efectiva todavía no son las que deberían ser. Creo que por una parte hay que contar con información, tenemos que tener la capacidad de poder desarrollar una línea de base respecto de cómo las adicciones no vinculadas a sustancias están aumentando o no aumentando. Tenemos que tener un protocolo de salud que permita la atención fundamentalmente psicológica que requiere alguien que tenga ludopatía. Y necesitamos adicionalmente esfuerzos coordinados con distintos actores para poder ir generando una política preventiva. Nosotros como superintendencia en la actualidad estamos estableciendo una serie de reuniones, tanto con educación como con salud, para ver cómo podemos coordinar algunos de estos aspectos. En el caso de educación, desde cómo uno educa, desde la más tierna infancia a los niños, respecto a cómo tener una actitud más autoconsciente de el tiempo de exposición que tienen a pantallas y a juegos. O sea, de hecho, eso ya también en otros países está siendo un problema, pero creemos que acá tenemos todavía un camino por recorrer y hay cosas que podríamos hacer. Hay otras jurisdicciones que tienen, de alguna manera, políticas que han desplegado en esta materia bastante interesantes de poder abordar y evaluar cómo, atendiendo las características propias de nuestro país, uno pudiese ir adoptando y ir avanzando en ese contexto. Eso es lo que le podría aportar a la diputada. Y respecto del tema de la dificultad que hay para recabar impuestos, puede ser que yo no me haya expresado bien. Lo que yo estaba señalando es que eliminar las páginas que son ilegales tiene siempre un proceso que no es tan expedito y que habitualmente, dado cómo opera este mercado en Internet, siempre va a haber un porcentaje de juego ilegal. Es decir, no ha habido ninguna jurisdicción que pueda decir nosotros hemos eliminado el juego ilegal en un 100%. ¿Cuáles son los incentivos que se establecen para irlo eliminando? Primero, los mecanismos regulatorios que se establecen para incorporar esta actividad a un marco legal, en la medida en que hagan este check-in balance entre las exigencias que se piden y los incentivos para poder ser regulados. Segundo, cómo el Estado educa a la población generando una premisa en la cual uno le dice, mire, si usted quiere estar resguardado de alguna manera por el control que el Estado puede hacer, solo puede jugar en páginas que tengan este sello. Y ese sello garantiza y le avisa a la persona que cuando está jugando está entrando a una página regulada.
Y allí lo que uno le transmite a la población es, mire, si usted juega en una página no regulada, la verdad que puede ser víctima de estafas, le pueden ocurrir una serie de situaciones no deseadas, y la verdad que usted no va a tener a quién recurrir, porque el Estado solo puede garantizar y resguardar la fe pública en aquellos espacios que tiene debidamente regulados. De hecho, la superintendencia en los últimos 2 años cada vez ha ido recibiendo más reclamos de parte de la ciudadanía de situaciones bien complejas respecto de las cuales nosotros no podemos hacer nada. Tenemos reclamos que hemos recibido desde padres que nos comentan que sus hijos o hijas usaron su tarjeta de crédito y que de repente el banco, cuando ya estaban gastando más de 800.000 pesos en alguna página de juego, llaman al titular de la tarjeta y ahí ellos se han enterado, han querido ver cómo pueden recuperar esto, cómo dejan jugar a los menores, y la verdad es que como la actividad no está regulada y la superintendencia no tiene facultades, lo único que nos resta a nosotros es poder señalarles cuál es el camino de la denuncia legal y apoyarlos en ese proceso. Pero puede ser que yo me haya expresado mal. Lo que quise decir es que lo que es difícil es llevar a cero la existencia de páginas ilegales. El cobro de impuestos, cuando la actividad está regulada, es bastante preciso, porque de hecho las transacciones y el monitoreo de estas, dada la tecnología que hay involucrada detrás del juego online, nos permite saber con absoluta precisión cuáles son los montos que se están jugando y transando en las distintas plataformas, y de acuerdo a eso el cruce con el pago de impuestos respectivos y en vinculación con impuestos internos es muy fácil de poder determinar. Y en ese caso las posibilidades de evasión o ilusión, dado justamente el escenario en el cual el mercado opera, son bastante bajas. Más bien ahí la preocupación tiene que ver con algo que había señalado la subsecretaria, y es cómo se resguarda el uso de datos sensibles. Y ahí tiene que ver con todo el tema de protección de datos personales y cómo eso se incorpora debidamente en el proyecto de ley. Gracias, superintendenta. ¿Sigue abierta la palabra? Diputado Mellado tiene la palabra. Sí, presidente, por su intermedio. Mire, la verdad es que lo último que dijo la superintendencia es que no vamos a llegar a cero, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hicieron el informe financiero de lo que iban a recaudar? ¿Con qué estimación? ¿De qué porcentaje? ¿De dónde iban a sacar la mayor recaudación producto de que no tiene claro, ¿cierto? El proyecto, ¿cuánto van a recaudar? Si efectivamente ¿qué porcentaje de la informalidad la van a poder captar? Por inteligencia artificial o como sea, digamos. Pero no hay certidumbre, digamos, vamos a aprobar un proyecto de ley que va a quedar en letra muerta a lo mejor, porque no vamos a saber cuánto vamos a recaudar o cuánto es lo que hay en el mercado por recaudar, que es distinto, digamos, porque uno puede hacer actividades ilícitas por tanta cantidad, por ejemplo, en robo de madera dicen 100 millones de dólares, ok, 100 millones de dólares en robo de madera que se produce, pero está tangible, se ataca. Aquí, ¿qué cantidad de plata, digamos, así como dijo la subsecretaria, 500 millones de dólares en 2020 ahora se recaudó en plataformas formales ¿cierto? de Internet? Bueno, ¿cuánto es lo que esperamos recaudar y qué porcentaje de la torta de informalidad cree usted que es la que vamos a recaudar? Eso no. Tiene la palabra superintendenta. Sí, las estimaciones se hacen generando de alguna manera escenarios plausibles de acuerdo a lo que ocurre en la mayoría de los mercados cuando se establece una estructura regulatoria que de alguna manera genere incentivos para la formalización. Estos cálculos tienen que ver con escenarios más bien conservadores, es decir, uno siempre cuando estima estas recaudaciones genera supuestos, y a partir de estos supuestos estima que si estos supuestos se dan en la práctica, uno va a poder generar esta recaudación. Yo estoy acompañada en este momento por don Rodrigo Ajenjo, que es el jefe de estudios nuestro. Y si el presidente me permite darle la palabra a él le puede explicar exactamente cuál fue la metodología utilizada para estas estimaciones. Sí, le vamos a dar la palabra, pero también me ha pedido la palabra la subsecretaria. Le vamos a dar la palabra primero a la subsecretaria, que hace rato me la tiene ahí pedida, y después le vamos a dar al señor Ajenjo. Muchas gracias por su intermedio, señor presidente. Solo quería complementar la información de la superintendenta respecto al plan a que existe, digamos, en Chile y hay que fortalecerlo y probablemente ampliarlo.
el Plan Nacional de Juego Responsable. Y de hecho este proyecto de ley incorpora que el porcentaje del 1% sobre los ingresos brutos sea utilizado justamente para invertir en este ámbito, ¿cierto? En actividades e iniciativas de juego responsable. Y es algo que nosotros creemos que es favorable y que es deseable. Gracias. Señora Genjo tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenas tardes. Para responder la consulta del diputado Mellado, presidente, cuando nosotros asesoramos técnicamente la elaboración de este proyecto, apoyamos también en la elaboración de las estimaciones de recaudación, y como opera de manera ilegal el mercado en Chile, no tenemos estadísticas oficiales o alguna información fidedigna de cuál es exactamente el número. Entonces nos apoyamos, como decía la superintendenta, en información de otros mercados que sí están regulados, que se han traspasado de los mercados ilegales o informales, dependiendo de las regulaciones que tiene cada uno, al mercado formal. Y vimos 3 aproximaciones y que nos daban en torno a los 50 millones de dólares de recaudación. Lo primero fue cuál es el peso que tiene en los mercados que están formalizados el juego online respecto al juego físico. Y llegamos a tener que cerca de 1/3 del mercado del juego en general está en el online y otro en físico. Ha ido creciendo paulatinamente el online, mientras que el juego físico está más bien en una meseta. Entonces también vemos que eso va a ir creciendo la torta, pero hoy día estaría en torno al 30%, y eso nos da un mercado de aproximadamente 160 millones de dólares, sería el online, comparado a 1/3 de lo que sería el físico. Una segunda posibilidad es cuánto recauda el proyecto en base a la cantidad de licencias, o cuánto recauda, perdón, el mercado en base a la cantidad de licencias otorgadas y cómo esto ha ido creciendo. Y ahí nos fijamos bastante en la experiencia colombiana. Colombia reguló el año 2018, el año 2019, 2020, 2021 tiene datos, y fuimos viendo cómo ha ido creciendo la cantidad de licencias en base también a la población de Colombia, el poder adquisitivo, y llegamos a un número relativamente similar del tamaño de mercado. Y la tercera es en base también a lo que conocemos hoy día de Experto. Experto es la única plataforma de apuestas deportivas que tiene licencia, que es de Polla Chilena de Beneficencia, y también vemos cuál es la cantidad el peso que ha tenido, cómo ha ido creciendo. Como Experto también ha ido creciendo, y de la misma línea a lo que hemos visto que es se ha masificado el sector, y nos da números también relativamente similares, y con eso entonces apoyamos la construcción de este informe financiero. Pero efectivamente también de manera conservadora, porque creemos que efectivamente se va a regular. Si la formalización es más alta, la tasa de recaudación también va a ser más alta. Y aquí es muy importante que se generen los incentivos correctos para que se formalice. Como decía la superintendenta, tenemos un mercado instalado, un mercado ilegal pero instalado. Ahí hay jugadores, hay clientes que buscan ciertas apuestas. Si no se ofrecen, por ejemplo, la Liga Española, y hay clientes que quieren, y hay jugadores que apuestan en la Liga Española, y las plataformas chilenas no la permiten, entonces esos clientes van a seguir yendo a páginas ilegales si es que es simple acceder a ellas. Al mismo tiempo, si es que no tenemos buenas herramientas para disuadir, por ejemplo, un bloqueo rápido de IPs, un bloqueo de medios de pago, prohibiciones de publicidad efectivas, las plataformas van a seguir ofertándose porque no tienen grandes costos desde el lado de la oferta de poder entrar al mercado. Entonces, mientras el proyecto sea más atractivo para que se formalice, por supuesto, esta tasa de canalización, que se llama, de pasar del mercado informal al formal, va a ser más alta. En general, lo que se apunta es que el mercado, al menos el público masivo, efectivamente esté en el mercado formal. Lo que hemos visto nosotros, hemos conversado con distintos reguladores, distintas agencias reguladoras, los pares de la superintendencia, es que incluso en Noruega, que donde todo el monopolio estatal regulado, los casinos, las plataformas deportivas, la lotería, ellos estiman que más o menos el 10 a 12% del mercado sigue siendo ilegal, están los jugadores dedicados, pero el público masivo está canalizado hacia el sector formal. Diputado Mellado tiene la palabra. Sí, presidente, infiero entonces de que solamente a los que van a hacer un incentivo a la formalización, y ahí ese incentivo a la formalización, de ahí obviamente va a haber una recuperación de impuestos. Pero entonces deberíamos colocar indicaciones
en que cada uno de los soportes donde se soportan estas páginas, donde están, tengan que informar, porque tiene que haber inteligencia artificial en impuestos internos, me imagino, ¿ya? Para poder captar cuáles son las páginas de juego, digamos, en las distintas plataformas, y ahí saber cuál es la IP, porque la tecnología está cada día más barata, ¿cierto? Y se puede pesquisar, porque si esperamos que se formalicen, nadie se va a formalizar, porque nadie quiere pagar impuestos, obviamente. Entonces, si tú los encuentras por la IP y encuentras dónde está alojado, que eso sí se puede saber, digamos, porque dónde está alojado eso, bueno, ahí ya se podría combinar a que esa persona empiece a pagar impuestos. Es más, cuando en muchas ciudades, haciendo una comparación con tremendas distancias, pero en algunas partes, cierto, de Chile, se le aplica una multa al que le compra a un vendedor ambulante. Bueno, acá también se podría hacer otra sugerencia, que se podría multar al que participe en juegos online que estén no formalizados, por ejemplo. Pero hay un tema que hay que trabajar el proyecto, digamos, porque todavía está muy arriba, digamos, esperando que la gente se formalice si estos están fuera de la ley, están en juegos en otra parte, digamos, y yo creo que hay que buscar un poco más indicaciones, presidente, y no ser tan cándido que esperando que efectivamente se van a formalizar, que no se van a formalizar, o si no, quizá el negocio no le va a dar, sí buscar las fórmulas de poder presionarlo para que paguen impuestos, obviamente, y volver a tener esos 500 millones de dólares que la subsidiaria dice de aquellos que son formales hoy y hacen comercio electrónico formal, sobre todo para los no informales. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Sí, a mí lo que más me preocupa de este proyecto dentro de varios ámbitos y es que hoy día los casinos, fuera de toda consideración ética y moral que comparto respecto a la ludopatía y ciertas situaciones que son más complejas, más allá de la diversión simplemente que pueden tener el derecho algunas personas, lo que más me complica del juego online es el detrimento que tienen las regiones, porque los casinos al año, entiendo si la cifra no me equivoco, habrían aportado a las regiones algo así de entre 40 y 50 mil millones de pesos, que es un dinero que va directo a las regiones. Entonces, cuando alguien apuesta de manera online, lo que está haciendo es que está causando un detrimento a las regiones, porque cuando alguien va y apuesta en un casino físico, de alguna manera ese dinero que se apuesta se devuelve en políticas sociales. Este proyecto presentado por el Ejecutivo no se hace cargo de eso porque simplemente se hace cargo de impuestos que irían al deporte, pero no se hace cargo del aporte que deberían implicar a las regiones, porque si la tendencia del online sigue el curso, mucha gente, o sea, el que prefiera ir a un casino online en vez de un casino físico, lo que va a hacer es que en el casino online va a causar un perjuicio a las regiones. Por eso yo creo que indudablemente tenemos que buscar alguna fórmula para que se proteja a las regiones y a las comunas que tienen una fuente importante hoy día de sus ingresos en esta materia. Quiero además, bueno, el Ejecutivo nos ha hecho una solicitud que es que podamos suspender o postergar la tramitación de este proyecto. No obstante, es una atribución de esta presidencia el poder ordenar la tabla, pero me gustaría poder también abrir la palabra para ver qué opina el resto de los miembros al respecto de esta solicitud. ¿Ah? Ellos lo han solicitado para poder ingresar esto dentro de la reforma tributaria. ¿Incluirlo en la reforma tributaria? Claro, el diputado Bernales tiene la palabra. Presidente, no, a mí me parece del todo razonable. Sin embargo, yo creo que evidentemente esto es algo que yo lo expresé en mi primera intervención, es algo que a mí por lo menos me parece que es urgente de poder legislar. Por lo tanto, ya que este proyecto está acá en la comisión, yo sugeriría poder tenerlo, no sé cuál es la palabra, congelarlo, dejarlo stand-by un mes en la comisión
Y si esto no avanza en otro lugar, poder retomarlo y poder verlo, porque además había otras personas que también querían venir a exponer. Entiendo que hay mucho interés en esta materia, por lo tanto tener un mes, y si no ha avanzado en ese mes, retomarlo y poder justamente seguir su tramitación en esta comisión. El diputado Mellado tiene la palabra. Presidente, yo concuerdo con el diputado Bernales. Creo que un mes es razonable para ver los avances. Yo estoy en la Comisión de Hacienda junto con el diputado Barrera. Creo que podemos ver cuáles son los avances que se va a ir dando ahí en este tema, digamos, y le podemos ir informando y dejar congelado este proyecto durante un mes. Me parece bien porque es importante también encontrar recursos, y si va a estar en la reforma tributaria. Yo no lo he visto todavía en la presentación, quizás mañana lo vamos a ver en el informe financiero, pero no lo he visto todavía en la información. Pero demos fe que efectivamente es así y que en un mes, si no avanzamos, avancemos acá en este proyecto. Está bien. ¿Acordamos, presidente? Sí, está acordado. Acordado entonces. Recuerda postergar su comunicación. Sí. Queremos agradecerles tanto a la subsecretaria como a la superintendenta por su exposición. Siempre será un agrado poder recibirlos en esta comisión para poder escuchar al Ejecutivo y a los órganos fiscalizadores para poder tener una mejor legislación. Así que, bueno, muchas gracias. Se pueden retirar si gustan. Muchas gracias. Hasta luego, señor presidente. Hasta luego. Sí. Pero están todos acá. El segundo punto, para iniciar la discusión y votación en particular del proyecto de ley iniciado un mensaje de Su Excelencia Presidente de la República, que crea un registro de deuda consolidada, boletín 14.743-03, en primer trámite constitucional y primero reglamentario. Hay hartas indicaciones. Sí, yo ingresé esas indicaciones porque fueron enviadas y no. Presidente, ¿puedo explicar algo? Sí. Presidente, la mayoría de las indicaciones se presentaron en tiempo y forma, otras no, se presentaron después. Hay unas del diputado Mellado y las suyas que están en papel, anexas al comparado. Lo ideal es que estuvieran en el comparado para un mejor debate y comprensión de las mismas. Así que ahí usted toma la decisión de ver cómo lo hacemos. Sí, y entiendo que por lo menos las que nosotros presentamos, yo he hablado con mi secretaria, dice que las envió, pero me parece que hubo algún problema con el correo porque a la secretaría no llegaron de. Nosotros acusamos recibo de todo lo que nos llega, presidente. Okay, ¿no? sí, yo doy fe de eso. Entonces, no obstante, las indicaciones es por un tema de orden. Es una propuesta al respecto, pero yo no tengo ningún problema si esta comisión así lo solicita, que posterguemos para el estudio de las indicaciones que fueron ingresadas, posterguemos la votación para la próxima semana. Para la próxima semana, para ser ingresada en el comparado y sí, pues obvio. O avancemos la votación. Lo dejo a consideración, diputado Bernales, en la palabra. Sí. No, yo estoy de acuerdo con que posterguemos para la próxima sesión para poder ver las indicaciones, también estar comparado, no se produzca desorden en torno a la discusión del proyecto. En otro punto yo quisiera proponer también que ojalá en la próxima sesión, en lugar de comenzar con esta votación, pudiéramos hacerlo, espero, con el de Chao Dicom, porque el Chao Dicom espero que se vote el día de mañana, pero tiene indicaciones, dos indicaciones. Si llega para el segundo informe lo ponemos en primer lugar. Y lo podríamos poner en primer lugar porque rápido son dos indicaciones, una indicación que ingresó el diputado Matteson, que son dos indicaciones, si no me equivoco, poder votarlo inmediatamente y después continuar con para que vuelva a la sala rápidamente Chao Dicom. No sabemos, pero que quede condicionado, presidente. ¿Y no es posible, le pregunto al secretario, pedir que se vote en sala la indicación? Mejor por unanimidad. Tendría que haber unanimidad, sí. Sí, pero ustedes se pueden mover con sus bancadas. Eso, en los comités lo pueden plantear. Y un campanillazo en la sala y listo. Si es que están de acuerdo con la. Y si no hay acuerdo, y si viene el segundo tema, ya lo ponemos en primer lugar. Claro, cuando vaya. Ya, vamos a hacer. Tengo que llegar a primera hora, parece. Siempre llego temprano. No, siempre yo llego, soy diputado AM, tengo 100% asistencia. Es lo mismo, pues. De acuerdo comité, en el fondo.
Pero mejor que hables con los comités. Oiga, ¿quién es comité acá? Ya, pues usted lo propone ahí. Que propongan los diputados. Lo mandatamos. No. Está Yo lo mandatado. apoyo, diputado Ardía, yo lo apoyo. Muy bien, diputado Pino. Sí, pero que mejor estén preparados con los comités antes. Sí, mejor con los comités, porque si Y hay un después acuerdo piden de la unanimidad, comité. porque si no va... se Más, puede más que poner todo a- para economía legislativa, sí, tiene que ver con que así puede- vamos avanzando y hay Es otros que si no están proyectos. preparados los comités, se puede poner a alguien y no hay unanimidad. Eh, Eso, presidente, ese proyecto, acuérdate. Habrían... Usted me dijo que ese proyecto, sí, eso lo vamos a poner en tabla. para que le digan los diputados. Sí, y ha llegado también un proyecto de la diputada Joana Pérez, entre otros, que modifica el Código de Comercio en materia de costos máximos y reajustabilidad de las primas de seguro automotriz. Entonces, queremos poner en tabla este proyecto porque puede ser hoy día atingente. Invitamos a los autores, Y vamos a invitar a los autores y también a los consumidores pero más adelante. más ¿no? adelante. Sí, pues, o sea que vamos a tener muchas cosas para la próxima semana. Sí. No, solo respecto a eso también la confección de las tablas, por ejemplo, hoy día teníamos 3 proyectos en tabla, Sí. alcanzamos a ver uno, así que hubiéramos alcanzado a votar muy poco del segundo proyecto. Entonces, claro, también le pido que hacer las tablas un poco más acotadas para que alcancemos a ver el contenido completo, porque claro, por poner proyectos los podemos poner, pero después Sí. no vamos a alcanzar a discutir. Estos dos proyectos, por último, sí, el que estamos discutiendo ahora, presidente, si me permite, el de registro de deuda consolidada, mal que nos acaba de sugerir, y eventualmente el de DICOM lo pondríamos en primer lugar si viene para el segundo informe. No sé, pues. Sí, ahí hay un Es mucho, pues. Sí, pues además es del pasado. No, Bueno, eso. ¿Tenemos acuerdo entonces? ¿están de acuerdo, no? ¿Ah? Yo lo resumo, si me permite, presidente. Sí, pero más que todo postergar la discusión considerando que ingresaron indicaciones nuevas, entonces para que los diputados puedan estudiar las indicaciones, poder hacerlo. Y De este proyecto, de este proyecto, Chao y Coma, hay una indicación del diputado Matesen, entonces los comités van a ver la posibilidad de que, para que no, porque si la indicación tendría Es que volver a la sencilla. comisión, Y si es sencilla. y esa comisión ya la rechazamos, entonces un tema procedimental, entonces si se puede discutir directamente en sala la comisión para que se apruebe o se rechaza, Para que no venga comisión. no vuelva a comisión. Sí, tiene la palabra, diputado. Bueno, por eso sí. Era sería excepcional, diputado. Era excepcional. Sí, diputado Lavín. Sí, lo que pasa es que, claro, la indicación del diputado Matesen la repone en la sala, una indicación que nosotros ya votamos en la comisión. Entonces, es una comisión que una Que ya es conocida. indicación Ya que es conocida. nosotros, claro, ya discutimos y votamos. Entonces, es para conocimiento más bien de la sala. Entonces, sí, sería mucho mejor poder votarla en la sala y que no tenga que volver O de aquí a la economía comisión. Eso es lo que procesal, estábamos intentando. Economía procesal más bien tiene eso. Pero claro, va a requerir acuerdo de los comités, entonces ahí cada uno puede ver si no. Vamos a tener que una semana más discutir el Chao y Come en la comisión y después volver a... ¿Habría? Y el tercero es poner en tabla el proyecto de la diputada Joana Pérez respecto de de los seguros automotrices, las primas de los seguros automotrices. Sí, diputado Mellado. Presidente, a ver, lo que hicimos con el proyecto que lo congelamos un mes, acuérdese que hicimos lo mismo con el proyecto del gas, Sí. esperando que el gobierno tramitara, digamos. No tenemos novedad, entonces yo quisiera que usted le dijera al ministro que el tiempo se agota, digamos, porque la verdad es que están esperando, los chilenos están esperando que efectivamente no se les siga cobrando más del gas que lo quiere cobrar. Entonces, el punto es que ojalá dé sentido de urgencia a ese proyecto, para si no nosotros, yo le pediría, si no el gobierno no da urgencia en el Senado, apurar el proyecto nuestro. Ningún problema, diputado, creo que es lo correcto. Lo hagamos de esa manera. O sea, usted va a hablar con el ministro. Se le faculta para que usted hable con el ministro. ¿Podemos hablar o podemos oficiarlo, como prefiera esta comisión? No sé. Es que es más directo que hable. Sí, claro, el oficio tiene 30 días para... Claro, es mejor que hable. No sé, yo sugiero que... Ya, yo voy a hablar con el ¿Acuerdo? ministro o Ah, con la bueno. Secretaría General de la Presidencia para saber efectivamente en qué tiempo está en el proyecto. Por proyecto gas. Si no, nosotros vamos a continuar con la discusión del proyecto que está en esta Y si no continuamos. Si no continuamos. Ya.
Acordado, presidente. Nuestro proyecto. Perfecto. Habiéndose cumplido el objetivo de esta sesión, se levanta.